Dios les bendice. Me da gusto que ya me estén poniendo atención. Ahora sí. Bueno. ¿Quieres que empecemos con Romanos 8, 28 y 29? Dicen: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Yo muchas veces he oído que la gente menciona este versículo cuando pasa algo desagradable, algo malo, algo que a lo mejor no tenía que pasar. Y dice: no te apures, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pues sí, así dice la Biblia. El otro día alguien en el trabajo le dijo a otra persona: él tenía sus planes, empezó a trabajar para sus planes y al final de cuentas no se dieron. Y un compañero le dijo: no te apures, por algo pasan las cosas. Y otro le dijo: sí, por su tontería, por su flojera, por esto, por lo otro. Y es cierto. Entonces, muchas veces espiritualizamos situaciones que son consecuencia de una mala decisión. ¿Sí? Muchas veces, ¿verdad? La realidad es que las cosas malas o desagradables que me pasan son consecuencias de una mala decisión mía. No es que Dios lo tuviera pensada para que yo aprendiera algo. Yo fui de necia por ese camino y Dios dijo: está bien, mija, en el camino te puedo enseñar algo, pero mi voluntad no era que pasaras tú por eso. ¿Sí? O mi voluntad no era que tu matrimonio fracasara. Mi voluntad no era que te enfermaras. Pero decidiste tomar una mala decisión. Vale. Entonces hay que entender, aquí dice: a los que aman a Dios, los que a su propósito son llamados. Entonces creo que el problema es que a veces no entendemos cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Sí? Y cuando no entendemos cuál es el propósito de nuestra existencia, nos equivocamos. Cuando entiendes cuál es el propósito de tu existencia, todas las cosas te van a ayudar a bien, absolutamente todas. Pero tienes que entender para qué fuiste creado, para qué estás pisando la tierra, para qué te planeó Dios desde antes de la fundación del mundo en este tiempo. Porque así dice la Biblia, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito divino aquí en la tierra. Y cuando Él hizo la tierra, los cielos, lo que hay abajo de la tierra, ya tenía un plan para mí, para Lili, para Patti, para Pablo, ¿sí? Para Olga, para Sergio. Ya tenía un plan. Y ahí lo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, tu propósito en la tierra es representar a Dios como su Hijo. Cuando no tienes esto claro, te van a pasar muchas cosas que no te tenían que haber pasado porque estás yéndote por un camino que no te tenías que ir. ¿Dios lo va a usar para bien? Claro, Él tiene el poder y la autoridad, por algo es Dios, de tornar la maldición en bendición. De tus errores, usarlos para que aprendas. Pero tenemos que entender que ese es nuestro propósito divino, de ser representantes de Dios en la tierra. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús dijo: Padre, oro para que ellos sean uno como tú, Padre, y yo, y el mundo crea que tú me enviaste. ¿Han oído que alguien dice: ¿y eso que es cristiano? ¡Auch! ¿Verdad? Porque es en los momentos en que se nos sale la carnota y que nos olvidamos que somos hijos de Dios y que fuimos predestinados para representarle en la tierra. O muchos nomás no se les olvidó, ni siquiera lo sabían. Yo la verdad cuando llegué a la palabra pensé que pues nació y a ver qué hacemos con él. Yo no sabía que había un plan divino desde antes de la fundación del mundo para mí. Y la mayoría no lo sabe. ¿No? Entonces, por ejemplo, hace años Mari Carmen, ¿quién conoce a Mari, mi hija? Muchos, ¿verdad? ¿Se parece a mi marido? Es igualita a mi marido. La otra se parece en el carácter, pero físicamente es Mari Carmen. Y me dice Mari: mamá, tenía como 14 años y la empezamos a soltar apenas en los congresos de jóvenes solita, que se fuera sin sus papás, ¿no? Y ella llega y me dice: mamá, no pensé que me pareciera tanto a mi papá. Y dije: ¿eres idéntica? Y dice: sí, hijo, pero yo no pensé que fuera tanto. Que estaba una pareja en el congreso joven y se le quedaban viendo a mi hija y cuchicheaban. Y mi hija ya así medio molesta, ¿no? Y se iban cuchicheando y mi hija ya con cara de ¿qué, no?
Y que se acerca y le dice, ¿verdad que eres hija de Miguel Olaya? Y ella, sí. Y que voltea a la señora y le dice al marido, ¿ya ves? Te dije, sí, es igualita. Se parece a su padre. Y la otra en actitudes. En la actitud digo, es que eres Olaya completamente. Físicamente te pareces a los Méndez, pero en tu carácter es el clon de tu papá. Entonces la gente muchas veces sabe que son sus hijas por el parecido con sus padres. Ese es nuestro llamado. Ese es el propósito de que estés aquí en la tierra. Que la gente diga, ahí está, se parece a su papá. ¿Verdad? Se parece a su papá. A mí cuando me dicen, es que, ¿cómo se parece a su papá? Digo, ya ves, digo, nadie puede negar que eres su hijo. Nadie. Y en la realidad, ¿no dicen por ahí un dicho muy mal dicho que dicen, hija de mi hijo, mi nieto será, y el parecido lo dirá? No, hija de mi hijo, hija de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, en duda estará, y el parecido lo dirá. Es feo, un refrán muy feo y muy despectivo, pero la realidad es que el parecido habla de los genes. Sí, o sea, yo no veo a mi sobrino Enrique, que se parece a mi marido en actitudes, y no es porque las haya aprendido, o sea, ya son cosas que vienen en los genes. Se parece porque es su sobrino, cuanto más los hijos. El problema es que cuando entró el pecado en la tierra, la identidad, la imagen de Dios en el hombre se distorsionó y se perdió. Eso fue lo que hizo el pecado en nosotros. Romper y distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Es la palabra, cuando puso Adán y Eva, dijo, son como nosotros. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Entonces, hombre y mujer estamos puestos en la tierra para hacer la imagen de Dios. Para que la gente crea que Cristo fue enviado. Para que la gente diga, quiero lo que tiene él. Quiero ese papá que tiene Miguel. Quiero esa fe que tiene Manuel. Quiero esa paz que tiene Pati. ¿Dónde nos perdemos? La primera no sabe cuál fue mi propósito. Primero. Y cada uno tiene una función diferente. Porque dice la palabra que unos son manos, otros son pies, otros son cabeza. O sea, cada uno tiene una función diferente, pero al final de cuentas todos tienen el mismo propósito, que es manifestar la presencia de Dios en la tierra, que es establecer el reino de Dios en la tierra. Yo ya he predicado muchas veces sobre esto, que el Padre Nuestro nos enseña cómo se establece el reino de Dios. Haciendo la voluntad del Padre en la tierra. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra. Venga tu reino. Y dijo Jesús, el reino se ha acercado. Entonces, esa es nuestra función, establecer el reino con la obediencia de su palabra, siendo representantes del reino de Dios. Somos embajadores. Nos movemos con unas leyes diferentes que las que se mueve el mundo. En una embajada, la embajada se sujeta a las leyes de su país, del país que los envió, no del país donde están. Es igualito. Vivimos en este mundo, pero nuestras leyes son divinas y nos movemos en este reino, en el de Dios, aunque estemos físicamente aquí. ¿Sí? Porque ven, cuando hay un problema político, la gente corre a su embajada, los que son de otro país, porque al estar en su embajada están en su país, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender, a eso fuimos llamados y a eso estamos puestos en la tierra. Pero el pecado hizo que el hombre olvidara su identidad y se distorsionara, porque pasó de ser hijo de Dios a ser esclavo del pecado de Satanás. Y como esclavo del pecado de Satanás, el hombre perdió autoridad sobre sí mismo. Sigue teniendo la libre albedrío, pero la realidad, ¿cuántas veces han visto gente que no puede con sus problemas? Alcoholismo, drogadicción, ahora sí gente neurasténica, infinidad de problemas, gente depresiva, infinidad de problemas porque quedó en un lazo del enemigo y no es libre. ¿Cuándo va a manifestar la imagen de Dios en su vida si sigue en esclavitud? Por eso es la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vas a conocer quién eres y no sabemos a veces para qué fuimos llamados. No, ahí está bien claro, ¿no? Dice, porque a los que antes conocí también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Jesús pudo decir, quien me ve a mí ha visto el Padre, yo fui llamada para poder decir lo mismo. ¿Y cuánto nos atrevemos a decirlo? La verdad, dices, ay, mi marido me conoce muy bien, sabe que no me atrevería a decirlo porque él me dirá, me conozco. ¿Sí? Entonces hay que entender, ese es el llamado.
Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero pretendo la meta, prosigo la meta. O sea, no te desanimes si todavía te faltan áreas de oportunidad, nada más no pierdas de vista tu objetivo. Y ese debe ser tu objetivo. Parecerte tanto a tu papá que la gente se dé cuenta que eres hija de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando estás consciente de esto, buscas vivir de acuerdo a ese propósito para que todo te sirva para bien. ¿Cómo? Con mis actitudes diarias. ¿Cómo me dice Dios que actúe en tal o cual situación? Un ejemplo, la palabra me dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Un ejemplo bien simple. ¿Cuántas veces has dejado pasar días, semanas o meses enojado con alguien? ¿No más que? No, eso es en general. Eso es en general. Jesús te puso el ejemplo. Dios te puso el ejemplo. Te perdonó todos tus pecados. Y no esperó a que se lo pidieras. Te perdonó en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros decimos no? Que le sufra tantito. Él se lo buscó, ¿verdad? Entonces, ¿se cree que son actitudes tan simples como eso? Y son actitudes tan simples que las pasamos por alto y no nos damos cuenta que esas actitudes tan pequeñas y tan simples no nos dejan reinar en vida, porque seguimos actuando como esclavos, como esa persona que estaba sujeta al pecado y sujeta a sus emociones y sujeta a sus problemas. ¿Sí? Hay un ejemplo tan sencillo, no ese. No se ponga eso sobre tu enojo. Como dice Lupita, yo pensé que nada más con la pareja, es con todos. La palabra de Dios dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. No dice si tiene la razón o no. Si alguien tiene algo contra ti, ponte a cuentas con él. ¿Ya? Porque normalmente no vamos a reconocer que tiene la razón. Y a lo mejor la tiene. Son detalles muy pequeños que hacen que tu vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios o que sigas dándole topes con la pared por seguir actuando como tú piensas que debe de ser. Y la palabra de Dios es simple, es algo que te quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que no vivas atado a los recuerdos, que no vivas atado a los problemas, que no vivas atado a tus emociones. Pero no queremos hacerlo. Tú lee Proverbios, es un manual de vida con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás. Ahí te dice cómo llevar una buena relación con los demás. Si no sabes, agárrate la Biblia. El problema es que muchas veces tomamos las enseñanzas del mundo. Como dice el refrán, no, hijo de mi hija, mi nieto será. Y no es verdad. Mi suegra adora a mi hija. Desde chiquita que nació y todavía no se parecía tanto a mi marido. Y la adoraba desde chiquita y siempre ha sido su consentida. Y es hija del varón, ¿no? Pero hay que entender, ¿no? O sea, no comprarnos los refranes del mundo, la enseñanza del mundo, la ideología del mundo, la ideología de mis papás, porque pudo haber sido con buena intención, pero sin un fundamento bíblico. ¿Sí? Sin un fundamento bíblico. Hay que entender, todo lo que está pasando ahorita es consecuencia de lo que yo hice o decidí hacer hace tiempo. O sea, la palabra de Dios, que lo que es hoy, ya fue, y lo que ha de ser, es hoy. Entonces, ¿quieres mañana tener un resultado mejor? Hoy empieza a hacer algo diferente. Hoy y mañana todavía vas a cosechar lo que hiciste ayer, antier o poquito antes. ¿Quieres un cambio en tu vida? Empieza a actuar de una manera diferente. Empieza a conocer cuál es el propósito de tu vida. Empieza a conocer cómo piensa tu papá para que te parezcas más a él. ¿Qué opinas, papá, de esta situación? Ya te va a decir, aquí está. ¿Sí? Moisés habla como su padre, tiene las mismas actitudes de su papá. Yo de repente, mi refri empieza la puerta a hacerse ya medio durita por el tiempo, ¿no? Y a veces salgo yo con cosas y cada rato dejo la puerta del refri medio abierta. Y mi marido, Liliana, yo, ay, ahí voy, Monse, mamá. O sea, y ya salgo que los dos me tienen que andar detrás de mí porque pues, salgo con la olla en la mano y me voy para acá y no checo que la puerta ya no se regresa sola. Y ayer me sorprendió sacarlo del refri, me puse en la cocina, estaba acá y de rojo vi mi hija parada ahí junto a mí, ¿no? Y la volteé a ver y estaba ya así, con la mano así, esperando que yo volteara para hacerme. Se parece mucho a su papá. Se parece mucho a su papá.
y convive tanto con él que tiene muchas actitudes igualitas. Y dije, hola, ¿verdad? Entonces, ¿quieres parecerte más a tu papá? Pasa tiempo con él. Pasa tiempo con él. Es la única manera. Así, exactamente. Nada más así. Nada más así. Es la única manera de parecerte a una persona. Convivir con esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo rápido. ¿Lo han notado? Bueno, mi mamá habla más rápido. Imagínense. Y cuando nos juntamos, hablamos tan rápido y nos entendemos tan bien que mi hermano dice, parece que hablan en taquigrafía. Pero ¿qué me pasa? Que cuando estoy con mi mamá, como nos parecemos tanto en eso potencializa en mí que hable todavía más rápido. ¿Sí? Por la convivencia. Ajá, sí. Entonces, ¿quieres parecerte a tu papá? Pasa más tiempo con él. Tienes que pasar más tiempo con él. Si no te va a parecer locura lo que dice tu papá. ¿A cuántos adolescentes les ha parecido locura lo que sus papás les dicen? A lo mejor no levanten la mano. O cuando fueron adolescentes, ¿cuántas veces no les pareció locura lo que sus papás decían? Pasar más tiempo con él, le empiezas a decir, bueno, a lo mejor sí tiene razón mi papá, me lo dice por esto, por aquello, por aquello. ¿No? Pero no está tan loco, ¿verdad? Sí. Pero es cuestión de pasar tiempo con él. Es cuestión de que madures también. ¿No? Y yo a mis hijas les dije, mira, a lo mejor te parece locura que tu papá te dice, pero es tu papá y sabe por qué te lo dice. Y dije, mira, no tengas pruebas de lo contrario, le tienes que creer. Así de simple. No, es que mi papá, digo, ya pasaron, gracias a Dios, pasó la adolescencia de las dos. Gracias a Dios, bendito sea Dios. De Mari le pasó como a los 17 y medio, 18, a Monse le llegó casi a los 20. Pero pasa. Y después puede decir que fue una leve tribulación pasajera. ¿No? El punto es, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿En qué etapa como cristiano estás ahorita? ¿En una etapa de estar cuestionando lo que dice tu papá o tu pastor? ¿O ya en la etapa de un joven que quiere aprender? ¿Sí? Yo lo veo, o sea, el cristiano pasa por esas etapas. Empiezan, el pastor dice, está loco, pues sí, es bien fácil porque es pastor. ¿No? Digo, yo lo llegué a decir, no lo digo porque no haya oído de nadie, yo lo llegué a pensar de mi pastor. No, pues sí, para él es bien fácil porque él tiene una carrera, o porque él esto, o porque él aquello. Ya lo vieron. Exactamente. Pero es una etapa en la que la gente empieza a tomar sus propias decisiones y empieza a darse cuenta que papá tenía razón. Entonces, si te empieza a parecer locura de repente lo que tu papá te dice, pasa más tiempo con él. Escucha más lo que dice tu papá. Ve cómo le fue a tus hermanos que están aquí en testimonio, los que obedecieron, los que no obedecieron. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que Dios de verdad sabe lo que hace. Dios de verdad sabe lo que hace. Puse aquí, cuando estás consciente de tu propósito, busca vivir de acuerdo a este propósito, y es como todas las cosas que pasan te sirven para bien. Entonces, ¿por qué vemos tanto cristiano que no da pie con bola? Que por más que lo intenta, no puede vivir en victoria. Digo, tengo 21 años en el cristianismo y he visto gente que crece como espumita y gente que se atora. Gente que ha dicho, esto no es para mí, y regresa a vivir como estaba o hasta peor de como estaba. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? La palabra, a mí me platicaba que en el Nuevo Testamento la palabra griega, gordo, es la que se usa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La definición de pecado significa errar en el blanco. Muchas veces, y en el Antiguo Testamento el contexto del pecado es desobediencia, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento la definición significa errar en el blanco. O sea, no diste a lo que ibas, te perdiste en el propósito. Tú estabas destinado a llegar ahí y por causa de una desobediencia te apuntaste un poquito para acá y ya te fuiste para acá. Eso hace el pecado a los hijos de Dios. Te desvían del propósito. No te quita la salvación, porque ya no se trata aquí de salvación. Dice la palabra bien claro que Jesús va a entrar nuevamente, pero ya no en relación al pecado, porque ya no viene a hablar de si desobedeciste o no desobedeciste,
Ya en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto con Jesús, Jesús vino a que se estableciera el reino. Entonces ya el propósito es ese, que tú empieces a reinar en vida. Si ya el pecado quedó pagado en la cruz, el que tú te murieras a causa de tu pecado fue pagado en la cruz. Ahorita el pecado lo que hace en ti no te quita la salvación, pero te desvía de tu propósito. No reinas. No reinas. Te vas a morir siendo salvo, pero sin reinar. Te vas a morir siendo salvo, pero viviendo en miseria. ¿Eso quieren? No, todos queremos vivir la vida abundante que Dios nos vino a dar. Y todos merecemos vivir la vida abundante que Dios nos vino a dar, porque el precio fue la sangre de Cristo. ¿Sí? Si tú no vives esa vida abundante, estás despreciando el precio de sangre que se pagó por ti. Si tú te aferras a seguir viviendo como vivías, estás despreciando el precio de sangre que se pagó por ti. Entonces, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Fíjense, vamos a 1 Corintios 6:2. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sí. Todo lo puedes hacer. ¿Me puedo emborrachar? Lo puedes hacer. ¿Te puedo poner los cuernos a mi esposo? Lo puedes hacer. Pero la palabra de Dios dice bien claro, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El problema es que cuando cedemos al pecado, le volvemos a dar autoridad sobre nuestra vida. Y nos ponemos como esclavos en esa situación. Y la palabra de Dios dice que el que peca deliberadamente espera una expectación de juicio tremenda. No es el que pide salvación, le espera una expectación de juicio tremenda. ¿Sí? Porque están deliberadamente pisoteando la gracia. Deliberadamente, mándeme. La consecuencia es mucho más grande de cuando vivías en ignorancia. La palabra de Dios dice que la salvación se pierde únicamente por apostasía. ¿Sí? Pero vas a dar cuentas. Y aquí en la tierra vas a llevar las consecuencias. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no miente. Fíjense, nunca se han cuestionado cómo es que un hombre con el corazón de David, que la palabra dice, si Dios no encontró otro hombre con el corazón de David tan conforme a su corazón, y por eso lo estableció como rey, hiciera la barbaridad que hizo con Betsabé. ¿No? Es tremendo. Y dije, Señor, ¿cómo puede ser que alguien con tu corazón no hubiera hecho una cosa tan tremenda? ¿No? Bueno, es tan tremendo como el ejemplo que puse ahorita. Permitirte estar enojado 2 días seguidos con una persona. Es tan tremendo que la consecuencia es diferente, pero la actitud es la misma. Miren, vamos a 2 de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Ya que había pasado todo el llamamiento de David, el ungimiento, ya había vencido a Goliat, ya había tenido muchas victorias David. Ajá. Luego dice en el 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor, había tenido infinidad de victorias, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar en casa donde yo moré. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien yo haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Está recordando su propósito, ¿no? Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, con el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio.
Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo les haré, o sea, todo el pacto que está haciendo con David es de su principado, de la permanencia de su principado a través de su hijo. A mí me queda bien claro que lo único que voy a dejar cuando me vaya son mis hijas. ¿Sí? Lo único. La obra que estamos haciendo en la iglesia va a permanecer porque es obra de Dios. Pero yo, mi anhelo como madre es que mis hijas continúen algo que yo empecé. Aquí yo estaba haciendo un pacto con David, por su corazón. Ya debe haber tenido muchísimas victorias. Pero a David se le hace fácil cometer un pecado y creer que la gente no se, que nadie se va a dar cuenta. Y fue una barbaridad, no fue cualquier cosa. Vamos a Samuel, exactamente, uno lo llevó a otra cosa. Empezó con algo tan inocente como ver a una mujer de la manera incorrecta. Ahí empezó. Y se dio permiso de verla. Y luego fue, tráigamela. Y se dio permiso porque era rey. Entonces, así empieza el pecado a robarte. Te das permiso de algo que aparentemente no afecta a nadie, pero como dice, te lleva a algo mayor, y algo mayor, y algo mayor, y algo mayor. Por eso dice la palabra de Dios, te advierte desde el principio. La palabra dice que no mires, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no es que Dios no te quiera así, no. Lo que Dios está diciendo, para el pecado a tiempo. Es más fácil parar un adulterio cuando lo tienes aquí, en los ojos y en el pensamiento, que cuando ya estás en la cama. Entonces Dios está diciendo a tiempo, ojo, ahí empieza el problema, lo que estás viendo, lo que estás pensando. ¿Sí? Segunda de Samuel 11. ¿Vale? ¿Sigo, ¿Sigo? En el trabajo de muchos se asombran y me dicen, es que todo oyes. Digo, ¿tuve adolescentes? Me acostumbré. Bueno, segunda de Samuel 11. Ahí me invito enfrentito, vamos a un ratito ahí en Samuel. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y se sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías Eteo. De repente ellos comentaron, no, es que si Betsabé estaba bien ahí porque querían que la vieran, a lo mejor, pero la actitud de David es la que se estaba cuestionando aquí. Al que se le había dado un llamado, el que tenía un pacto por parte de Dios, era David, no era Betsabé. ¿Sí? Entonces la enseñanza a través de la vida de Betsabé, de David. Betsabé llevó las consecuencias de su acto, la llevó. Pero aquí el problema fue que David se permitió, primero, ver algo de una manera incorrecta. Lo correcto era voltearse para otro lado. Así de simple, ¿no? Luego dice, pero no nomás ahí la mandó traer. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que tú haces traen consecuencias. Cualquier cosa, que fue lo que decía al principio, lo que yo estoy viviendo ahorita es consecuencia de mis decisiones pasadas. Todo. Cosas buenas y malas son consecuencia de las decisiones que tomé tiempo atrás. ¿Sí? No es que el marido que me tocó fue el que escogí. Es que los hijos que me tocaron fue los que concebiste, los que educaste. Eso es lo peor, los educaste tú. Sí, la realidad, cuando nacen los niños son muy parecidos el primer añito de vida. Ya se empiezan como a distorsionar cuando van creciendo, ¿verdad? Entonces, hubo una consecuencia. No podía quedar, por mucho que lo escondieran, la consecuencia estaba latente ahí. Y estaba afectando a más personas. ¿Por qué? Porque no nada más iba a nacer un bebé fuera de un matrimonio, sino que aparte alguien estaba siendo traicionado.
¿Sí? Sí. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Urías era el esposo de Betsabé. ¿Ah? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no descendió a su casa. O sea, no nada más la vio de manera incorrecta, la trajo, tuvo relaciones con ella, y ya que supo que estaba embarazada, dijo: ¿cómo le tapamos el ojo al macho? Ya sé, tráigame el marido para que la vaya a ver, duerma con ella y decimos que es él. El punto es que Urías tenía más conciencia de la función que estaba haciendo en ese momento que David. ¿Sí? Y Urías, ¿qué le contestó? Él no bajó a su casa, se quedó ahí en la puerta de la casa del rey. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, era su esposa, no había ningún problema con que durmiera con su esposa, pero él tenía bien claro que en ese momento el propósito de su función era estar en guerra con el pueblo. Dijo: ¿cómo voy a estar alta con mi esposa si el pueblo está ya peleando? Si los soldados están lejos de su familia. Y dijo que no. Dijo que no pudo taparle el ojo al macho. O sea, una cosa trajo la otra. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Dijo: chances lo convenza, ¿no? Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a tarde a dormir en su casa con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. O sea, lo quiso emborrachar, dijo: a ver si borracho, ni borracho. ¿Sí? No descendió a su casa. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Puedes tú manipular las situaciones para hacer parecer otra cosa, pero Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que esté herido y muera. O sea, qué orgullo como rey tener un miembro de tu ejército que pensara como él. No, yo tengo que pelear con mi ejército, no puedo estar acá apapachándome con mi esposa mientras mis compañeros están en guerra. Será un orgullo como rey tener ese tipo de personas en su ejército. Pero a él le interesaba más tapar su pecado. Dijo: pues no lo convencí, pónganlo enfrente para que lo mate. No lo voy a matar yo, que se muera, que parezca que se murió en la guerra. Y sí, se iba a morir en la guerra para cubrir su pecado, para cubrir su falta, porque sabía Urías que no había dormido con Betsabé, y cuando regresara iba a decir: este bebé no es mío. Es algo dramático lo que pinta aquí la palabra, algo tremendo, pero a veces en pequeña escala hacemos cosas muy parecidas. Cosas muy parecidas. Una desobediencia que hacemos deliberadamente y la queremos cubrir, la queremos maquillar, y engañamos al medio mundo, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y debo entender eso. Mis ojos deben de estar puestos en quién soy ahora en Cristo, para no dejarme llevar por las tentaciones, no caer nuevamente en pecado y perderme de mi propósito. Yo no me quiero imaginar lo que había en la mente de David, el infierno que había en la mente de David, estar pensando cómo hacerle para maquillar las cosas, cómo hacerle para engañar al pueblo. Porque debe haber sido tremendo, no creo que haya sido así como de: ay, no pasa nada. Debe haber sido una lucha porque él amaba a Dios. Si no haber sido así como de la mano de Sevilla, debe haber un conflicto en su pensamiento, sí, en su corazón, porque él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pero se dio a la tentación. Luego dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra.
Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que suelen arrojar lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebas? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo está mal. O sea, te va a cuestionar muchas cosas, pero tú dile esto y él va a saber a qué me refiero. Cuando tú cedes al pecado, te expones a ser manipulado, porque tienes cola que te pise. Aquí dijeron: te va a cuestionar todo lo que hicimos mal. Tú nomás dile: ya se murió el que se tenía que morir. Él va a entender. Me pasó ahí el mensajito, ¿no? Como te cuestiona todo esto, dile esto. Él lo va a entender, ¿no? Entonces te expones a ser manipulado. Fue el mensajero llegando con todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. O sea, ya le entendí el mensajito, ahora contéstale, ¿sí? No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú alientas. Tú sigue echando ganas. Oyó la mujer de Urías que su marido Urías había muerto y hizo duelo por su marido. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él dijo: todo me salió bien, aquí no pasó nada, ahora hasta como eres voy a quedar, porque hasta voy a criar al hijo de los... En la mente de David, eso estaba. Pero Dios no puede subirlo. Dice la palabra que a Dios no le agradó. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es qué fácil empieza el pecado con algo tan simple como poner los ojos donde no los debemos de poner. Por eso dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿No terminas de creerte lo que la palabra dice de ti, quién eres? Dice la palabra que eres su especial tesoro y te han tratado toda tu vida como chancla. Es difícil creer que eres el especial tesoro de Dios cuando has tenido malos tratos. Pero tienes que poner los ojos en lo que dice Dios que eres, para que no se te olvide y no vuelvas a permitir o no te vuelvan a maltratar como te maltrataron en el pasado. ¿Has sido una persona que fracasa y fracasa y fracasa y ya te convenciste que estás al lado? Necesitas poner los ojos en la palabra que dice que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que dice que te da la habilidad de hacer riquezas, y poner los ojos ahí para que no te vuelvas a convencer que estás al lado y todo te sale mal. Porque empieza el pensamiento y pon los ojos en otro lado y empiezas otra vez a decir lo que no debes decir y te desvías del objetivo que Dios tenía para ti. Cosas tan simples como eso. Pero no conocía que decía: no, es que tengo mente de teflón, nada se me pega. ¿Cómo creen que viví? No vuelvan a decir una familia disfuncional. No, aunque sea broma, ¿sí? Lo que digas tendrás, ¿sí? Parecen a veces cosas tan inocentes que las jalamos. Dice la palabra que el hombre comerá de su fruto, el fruto de sus labios comerá. Pues ¿sabes qué? Gracias, Padre, porque ti todas las cosas son hechas nuevas. Es que nomás no sabe cómo es mi marido, es el mismo de siempre. No es cierto. Yo les aseguro que si todos volteamos a un año atrás, ha habido mejoras en nuestra familia. Que nos enfocamos en lo malo por ser lo que brinca, ¿no? Pero si volteamos para atrás, ha habido avances. Ha habido avances. Ajá. Entonces, el poner los ojos en algo fuera de la voluntad de Dios te desvía del propósito de Dios para tu vida. No desvíes los ojos, no desvíes los ojos, porque te lleva a cometer tonterías más grandes y tonterías más grandes y tonterías más grandes. Y a tropezarte al lado con tus propias tonterías y te llevas a la gente entre las patas. Te llevas a la gente entre las patas. Por ejemplo, las mujeres, cuando estamos enojadas con el marido, se nos hace fácil decir al marido lo que pensamos y se nos olvida que los hijos están allá a un ladito. Y los hijos te quieren tanto
que le van a tener coraje a tu papá por lo que tú dijiste, aunque a ti mañana se te pase. ¿Sí? Te quieren tanto tus hijos que van a magnificar lo que pasó, lo van a ver como tremendo por la manera en que lo dijiste. Es un ejemplo, es un ejemplo. Yo no digo que nos guardemos todo con magdalenas, no, sino que hay que ser prudentes cuándo y cómo decir las cosas al marido. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. Empezamos a crear imágenes con lo que decimos. Por eso la idea que no salga de tu palabra, de tu boca palabra vana, sino la que sea para la buena edificación. Gracias, Señor, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas. Mi familia es una familia nueva. Gracias, Padre, porque las cosas viejas pasaron, porque yo no soy una persona salada. Tú me has dado la habilidad de hacer riquezas y todo lo que yo hago prosperará. Gracias, Señor, porque soy una nueva criatura, porque tu gozo es mi fortaleza, no más depresión. ¿Verdad que es bien diferente? Entonces, con ese pensamiento empieza el problema. Si no, es que estoy salado, todo me sale mal. Y ahorita, como yo pienso que estoy salado y que nunca voy a prosperar, cuando llega la tentación de tomar dinero, ¿qué creen que voy a hacer? Un ejemplo, ¿no? Esto le pasó a David, que empezó un pensamiento y lo dejó anidar aquí. Se dio permiso de lo que no tenía que darse permiso. Yo no tengo permiso de opinar diferente que Dios. Porque cuando me lo doy, me va a pasar lo que le pasó a David. Depende de mí qué tan pronto reacciono. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios va sobre el juicio. Depende de ti qué tan rápido pidas misericordia. Señor, perdóname, me equivoqué y no quiero seguirlo haciendo. ¿Sí? Pero casi nunca reconocemos que nos equivocamos. Siempre decimos, es que es culpa de mi marido. Señor, si supieras cómo es. Él lo hizo. Claro que sabe cómo es. Es que es culpa de mi jefe, es un odioso. Si supieras cómo me maltrata. Por eso cuando no me ve, hago lo que me da la gana. Yo batallo mucho con una de las muchachas en el trabajo porque siempre llega tarde. En el trabajo las muchachas atienden grupos. Todos tienen alrededor de 20 grupos a la semana. Y si ellos no tienen sus grupos a tiempo, les empiezan a dejar de pagar y les empieza a afectar en su incentivo, en lo que ganan. Entonces esta muchacha siempre me llega tarde. Y a la hora del cierre quincenal, que yo tengo que mandar las aclaraciones de las faltas, de ellas de la que tengo más faltas y retardos. No, es que sí fui, Lili, lo que pasa es que ahí llegué tarde porque me fui a cobrar acá y porque fui a pretextos. Digo, mira, fulanita, para no decir nombres, ¿no? Dije, eres de la que más retardos tengo cuando me llega el reporte, porque ellos manejan un móvil donde mandan la información. Dije, si tú me dices que no es cierto que llegaste tarde, yo no te lo puedo creer, porque aquí donde te veo llegas tarde. Entonces donde no te veo con mayor razón. Las dos personas que me llegan puntualísimas, yo tengo un relampaguén, no tengo problemas de aclaraciones en sus envíos de información porque siempre están a tiempo, porque veo que tienen la costumbre de llegar a tiempo. Entonces, tienes que entender eso, tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer aunque no te vean, por tu bien. Con esta chica mando las aclaraciones para no afectarle en su salario, pero la realidad es que yo le digo, mira Lupita, ¿cuánto te van a descontar de retardos? 4,000 pesos. Y que lo regalamos los 4,000 pesos. No, Lili, justifícame, no seas malita. Ok. Otra chica, fulanita, ¿cuánto te van a descontar retardos? 6,000 pesos. ¿De descuentos de retardos? Y que sí fue a su grupo, pero llegó tarde. Entonces, ¿qué necesidad? La consecuencia ahí está. Y el chico que me llega temprano a todos lados, que me llega temprano a la sucursal, que nunca tengo que mandar aclaraciones, gana bien. La consecuencia ahí está. Aunque yo no lo vigile, hace lo que tiene que hacer y eso se refleja en lo que está ganando. Entonces, son cosas tan simples como eso. Si no hace falta ser rey y tener la tentación enfrente para poder hacer lo correcto. En tu trabajo, haz lo que tienes que hacer para que tengas una buena cosecha. En tu matrimonio, haz lo que tienes que hacer para que tengas una buena cosecha. ¿Sí? Mi relación más importante después de mi relación con Dios es la relación con mi pareja. Yo no puedo pretender agradarle más a Olguita que a mi marido. Y hay gente que lo hace. ¿Sí? Estamos rompiendo el patrón de Dios. Porque mi marido y yo dice que somos uno solo. A los demás nos aman como me amo a mí mismo, pero él dice que somos uno solo. Y yo le agradezco a mi marido
que Él ha tratado siempre de agradarme más a mí que a otra persona. Que a veces han sido necesidades mías, pero siempre ha tratado de agradarme más a mí que a otras personas. Y mira que soy difícil de agradar. Sí, pero va a lo que voy. ¿Por qué? Porque la consecuencia la vive Él o la vivo yo. Entonces son cosas tan sencillas como eso. Pon las cosas en la prioridad que deben estar. Si es tiempo de trabajar, dice la Biblia, ¿no? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, haz las cosas en su tiempo. Si es tiempo que des abrazo a alguien, dale el abrazo a esa persona. Si es tiempo de que pidas perdón a alguien, pídele perdón a esa persona. En ese momento, pum, rompes cualquier mala semilla que hayas sembrado. Y a veces un abrazo es más que 1000 palabras. Una actitud. Algo que yo por ejemplo le agradezco a mi marido, es un detalle que tiene todos los días. Yo mañana me levanto temprano para irme a trabajar, me meto a bañar y cuando salgo de la regadera ya está el café preparado. Es algo que le agradezco. Y un detalle tan simple como un café, pero él tiene ese cuidado conmigo, de todos los días preparar el café para los dos y tomarse la taza de café conmigo en la mañana. Entonces, son cosas que si las haces en tu tiempo van a tener un buen fruto para ti. Pero el pensar, es que no se lo merece. Es que no, si usted supiera, pastora, si yo a mi esposa le hago eso, no me la quito encima, se va a volver abusiva. Exactamente, se va a tomar el pie. Y no es cierto. Exactamente. Entonces, son cosas tan sencillas, con actos tan sencillos que empiezan en un pensamiento. La palabra de Dios le dice a mi marido que me trate a mí como vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Has sentido, varón, que tus oraciones no pasan del techo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? La palabra de Dios dice que la mujer le sirve a tu marido por causa de los ángeles. Los ángeles son los que responden a tu oración. Cuando tú eres una mujer rebelde, los ángeles no escuchan tu oración. ¿Les ven cómo Dios es justo? No les pide algo diferente, le pide algo diferente pero con un mismo propósito cada uno. Entonces, son actos tan simples como eso. ¿Qué dice la palabra? No qué pienso, qué opino yo. Dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa le da bien a su marido todos los días de su vida. Es que no se lo merece, pero tú te mereces el buen fruto de la obediencia a la palabra de Dios. No se olvide que se lo merezca, no. Dale bien todo el día de su vida y tú vas a cosechar ese fruto. Sí, pero no dejes que ese pensamiento empiece a lidiar en ti o te vas a meter en unas broncas como las que se metió David. Y no paró ahí. Dice, bueno, David ya le tapó el ojo al macho con todo, nadie se enteró, aquí no pasó nada, me voy a ser responsable del retoño porque ya está ahí el bebé. Vamos a... Primera de Samuel... Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Por eso, nadie lo bonito. Primero, Dios le había hablado de su pacto a David por medio de Natán. Pues por medio de Natán, para que no le quedara duda a David que era Dios, le mandó un recadito, ¿sí? Y llega, Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo: había dos hombres en la ciudad, uno rico y otro pobre. O sea, uno que tenía todo lo que quería y otro que tenía muy poquito. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, había más para David, ¿sí?
te abría. O sea, tenía más cosas planeadas para ti. Ajá. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A mí esa palabra me brincó. ¿Por qué tuviste un poco la palabra de Jehová? Cuando alguien ofende deliberadamente, tiene un poco la palabra de Jehová. Y lo que yo dije hace rato, cuando pecas deliberadamente porque ya fuiste salvo, estás teniendo un poco la palabra de Dios. Dice, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, no le dice lo mandaste matar, le dice lo mataste. Fue igual. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les dará a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Él lo hizo escondiditas, y la cosecha iba a ser a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjense, David no se justificó, no dijo, es que ella me provocó. No dijo eso, dijo, pequé contra Jehová. En ese momento llegó remisión sobre David, dijo, por tanto no morirás. Pero las consecuencias, ahí están. Él lo reconoció, pequé contra Jehová. ¿Cuántas veces tenemos el valor de decir, Señor, la regué? Normalmente justificamos y le echamos la culpa a alguien más. Normalmente. Bueno, es que siempre es la tendencia natural. Pero David dijo, pequé contra Jehová, y así le dijo Natán, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, él también te ha nacido, el que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Auch! Pero fíjense, por lo que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cuántas veces por tu comportamiento la gente dice, y ese que es cristiano? Y que lo digan en tu casa es peor. Digo, no es tratar de condenación a nadie, sino de entender lo que podemos provocar con una actitud incorrecta. Porque no quiero que nadie se así como, no es la intención, sí, sino entender que esto provocamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que lo que había provocado, el fruto de ese pecado no podía vivir, porque la gente hubiera dicho, pues no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Por eso dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Estaba arrepentido? Sí. ¿Le estaba doliendo? Sí. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. No fue tan tarde que siguió vivo y el pacto de David con él, pues Dios con él se cumplió, pero lo que faltaba por recibir ya no lo recibió. Al séptimo día murió el niño, y temían los enemigos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no creía en nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Cuántas cosas en tu vida han muerto por más que se le ha rogado a Dios que no te las quite? ¿Cuántas cosas en tu vida han muerto por más que le has rogado a Dios que cambien? ¿Por qué ha permitido Dios que mueran a veces cosas? Porque a veces son fruto de una mala decisión. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tengo para ti algo mejor. ¿Se acuerdan del pacto de Dios con David, no? Que dijo, va a haber un principado que tu hijo va a seguir. Entonces el pacto de Dios ahí estaba. Después tuvo a Salomón. Pero el fruto de esa desobediencia tenía que morir. Entonces no es porque Dios matara a un niño, sino para que nosotros entendamos eso. Si cuando tomo malas decisiones, eso no se puede quedar en mis manos, tiene que ser desechado. Y tengo que poner los ojos en la manera correcta en que Dios me da mis bendiciones. ¿Sí? Dice, por ahí es que ya estuvo mucho tiempo el dinero en mano de los impíos, ahora que está en mano de los míos. Pero de la manera correcta. De la manera correcta. Yo he visto gente que ha llegado con dinero a Cristo y luego lo pierde porque no se obtuvo de la manera correcta.
y Dios le quiere dar más. Es el número correcto. Entonces necesitamos entender que mucho de lo que yo estoy forcejeando con Dios es porque es consecuencia de una mala decisión. Y tengo que decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Es difícil. Porque normalmente tenemos el concepto de que Dios es un genio de la lámpara millosa que me dice, pídeme 3 deseos y te los concederé. Y no es así. Dios dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces yo debo entender que Dios tiene para mí cosas buenas, agradables y perfectas. Y que si ahorita estoy lidiando con un problema es porque fue una mala decisión. No vayan a decir, ¿sabes qué? Como estoy lidiando con problemas con mi marido, fue una mala decisión, bye. No, no estoy hablando de eso, sino que si ahora tengo un problema con mi marido, tengo que ver en dónde empezó el problema y hacerlo diferente. A lo mejor mi modo de decir las cosas es muy áspero. A lo mejor por eso dejó de ser cariñoso conmigo. A lo mejor tu esposa antes te recibía con el refresco y la cena, ahora llegas y no la encuentras. ¿Dónde empezó el problema? ¿En que llegabas de malas y no le decías hola, mi amor? Cosas tan simples, cosas tan simples. Si ahora tienes un problema, ven donde te equivocaste y reconoce que te equivocaste y empieza a hacerlo diferente para que empieces a tener un fruto diferente. Sí, ok, la regué. Por mi modo de ser tan áspero, mi marido ya no es cariñoso, entonces voy a empezar a ser diferente, empezar a hablar diferente. Es la palabra que la abundancia de palabras no falta pecado. ¿Sí? Entonces, se trata de eso. ¿Qué pasa después? Le dicen, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Fíjense, ¿cuántos tenemos esta actitud? ¿Se fijan que sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios? La regó, pero lo reconoció. Y le vino la consecuencia y se postró y lloró. Y se murió el niño y adoró. No se enojó con Dios. ¿Cuánta gente han conocido que se enoja con Dios? Es que tanto que le pedí y no me contestó. Te contestó, te dijo que eso no era bueno para ti. Y te dijo, tengo algo mejor, pero se voltearon antes de recibirlo. ¿Sí? Le dice, entró a la casa y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. O sea, ¿qué te pasa? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabe dónde estaba el niño. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Gedías a causa de Jehová. Entonces, Dios el pacto no lo rompió, el pacto ahí estaba, pero de la manera correcta. De la manera correcta. ¿Sí? El corazón de David efectivamente era un corazón conforme al corazón de Jehová. Reconoció que se equivocó, se postró y lloró, pidiendo compasión, de alguna manera pidiendo que las cosas cambiaran y entendió que tenía que ser de otra manera. Entonces Salomón es hija de David. De Betsabé y de David. Dice la palabra que no se encontró un hombre más sabio que Salomón, y más rico. El propósito no era de esa manera, por eso el fruto de la manera incorrecta murió. No hay atajos en la palabra de Dios. El niño iba a venir y probablemente iba a ser con Betsabé y probablemente iba a morir Urias, pero de la manera correcta, no manipulando las cosas a mi manera de ser. No lo sé, digo, esa es mi opinión, que de que iba a venir, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas de la manera correcta. Pudo ser, pero como dice mi hija, el Urias no existe y el haya menos. La palabra de Dios nos muestra que no hay que tomar atajos. ¿Sí? Empieza un pensamiento de, no pasa nada, en fin que ya fuiste, perdón, a ver, no se me dispersen, acá estoy. ¿Sí? Por eso Dios puso límites. La ley no está puesta para controlarte, está puesta para cuidarte.
¿Sí? Dice la palabra que la ley fue puesta, Romanos 3:20, ¿me lo ponen así rapidísimo? Ya me quedan como 1 minuto y medio, o ya me pasé 1 minuto y medio, pero ya 5 minutos acabamos. Sí. Bueno, 6. No. El que no escatimó. No, perdón, 3:20. Sí. Sí, te había dicho el otro, ¿verdad? Perdón. Ok. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, las leyes no fueron puestas para salvarte, no lo pueden salvar a nadie la ley. La ley fue puesta porque por medio de ella es el conocimiento del pecado. Es la manera en que Dios te dice: te estás desviando de tu propósito, te estás yendo para un lado que no te conviene. Si sigues por ahí, no te vas a parecer a mí. Para eso está puesta la ley. No robarás, no necesitas robar. Tú fuiste creado para producir. Tienes el don de hacer riquezas. Si robas, te estás desviando de tu propósito de ir a hacer riquezas. Te vas a la cárcel, vas a parar. Entonces, la ley fue puesta para eso, para que conozcas qué te puede desviar del propósito divino. No porque tengamos un Dios que nos quiere traer aquí. No, olvídate de eso. Dice muy claro: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Yo puedo tomar una copa o dos, sí me puedo tomar las copas que yo quiera, pero no me conviene embriagarme, porque estoy dejando mi voluntad a expensas del alcohol. Y la verdad, el que se emborracha pierde el control de sí mismo. ¿Sí? Ponle los cuernos a tu pareja a ver si no te manda la goma. Si no lastimas a tus hijos, ¿lo puedes hacer? ¿No? Entonces todo te está permitido, pero no todo te conviene. Hay cosas que te pueden esclavizar. Por eso no debes ceder al pecado, porque puedes volverte a esclavizar en esas situaciones. ¿Sí? Entonces, siempre en mi comportamiento debo de pensar: ¿cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo haría Cristo? Y aquí te vas cómo. Estoy enojada, ¿cómo reacciono ante esto? Así como dice aquí. ¿Amén? Yo les digo: con esto estoy dando gloria a Dios, me estoy desviando de mi propósito. ¿Qué consecuencias puedo llevar? La ley fue dada para conocimiento del pecado. Puedo robar, puedo mentir, lo puedes hacer, no vas a perder la salvación, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Dice la palabra: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tristemente, el ser humano, mientras no madura, no respeta los límites. ¿Sí? Un ejemplo bien claro: mi marido les dijo 10 minutos o 15 para tomarse un café y regresamos a la prédica. La mayoría se van 10 minutos o 15 al Oxxo y acá se echan el café. Y ahora estamos empezando la prédica con el sonido de bolsas. La verdad, al que está predicando parece que no te están poniendo atención. ¿Cuándo en la iglesia católica hicieron eso? ¿Por qué no? Por respeto. ¿Ya? Entonces, cuando alguien necesita límites, es por su bien, porque no es maduro. Yo lo veo. Hay unos que se sientan aquí terminando el lapso ya con su café, pero otros no. Entonces, es un ejemplo bien vivo, bien claro. Los límites, el hombre por naturaleza los quiere romper. Por eso fueron las leyes puestas, para que tú entiendas cuál es tu límite. ¿Sí? ¿Cuál es tu límite? No pases de aquí porque estás transgrediendo una ley, estás transgrediendo un límite que te puede traer problemas. Amén. Entonces, de verdad, crean que su propósito es ser imagen de Dios en la tierra. No dejen que nada los desvíe. Si la vida que han llevado les dice algo diferente, métanse a conocer a su papá para que se empiecen a parecer a él. Amén.